Bien, bueno, vamos a ver si comenzamos en este rato tan interesante que hemos organizado desde Asaja con Cetisur y la colaboración de Corseas. Y por supuesto la de esta persona, este señor, es Pedro Villa Fernández, que nos va a ofrecer una conferencia sobre un tema de total actualidad, ¿no? Que es la situación del mercado de cereales y oleaginosas, ¿no? Yo creo que hay una gran inseguridad. Yo hace un momento veía una información de Luz hace una semana que decía que los cereales iban a bajar como consecuencia de la cantidad de productos que se iba a ofrecer al mercado, pero sin embargo antes de ayer decían lo contrario, ¿no? Ponían en tela de juicio los problemas del Mar Negro, así como la situación en Estados Unidos, incluso en India, de producción, ¿no? Y que el cereal ahora mismo en Chicago parece ser que está en una situación favorable. De cualquier manera, eso que acabo de decir yo no vale. No vale porque lo que vale es lo que vas a contar tú ahora mismo y las impresiones de lo que ocurre. Mira, Pedro, eres ingeniero agrónomo. Durante 19 años has desarrollado diferentes responsabilidades dentro del grupo de óleo. Pedro, has coordinado las ventas de aceites vegetales y harinas proteicas a clientes industriales del sector agroalimentario, energético y de alimentación animal. Has sido responsable de las compras internacionales de semillas oleaginosas y aceites de semillas del grupo de óleo para sus instalaciones que tienen en España y en Italia. Desde 2012 formas parte de Northas Brokerage, una empresa de intermediación de cereales que inicia su andadura en Sevilla, siendo sin duda una referencia mundial en la negociación del trigo duro del suelo. Pues nada más, muchas gracias por venir y por pasar este rato con nosotros, que desde luego va a ser absolutamente interesante, donde no solamente la presencia que tenemos aquí de las personas que ves, sino que a través de Internet, conectados a la red, pues tenemos, por lo que me acaban de decir hace un momento, 150. Con lo que te puedes imaginar que vibra el tema con este tema de qué es lo que va a pasar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio, por tus palabras, por la presentación. Muchas gracias a Asaja Córdoba por pensar invitarnos a esta jornada y pensar que podemos ser útiles en tratar de adivinar y de poner luz en lo que la situación complicada en la que nos encontramos a nivel de mercados. Y bueno, un verdadero placer estar hoy aquí en Córdoba, con muchos amigos, compañeros de la etapa universitaria y luego de la etapa también profesional, y encantado de verdad. Vamos a intentar de poner luz y al menos compartir nuestra visión de lo que está pasando. Durante los próximos 30 minutos vamos a tratar de estructurar esta presentación, primero haciendo una foto global de la capacidad y de la estructura de producción mundial de cereales y oleaginosas, sabiendo quién es quién y en qué proporción se mueven cada uno de los cultivos. Vamos a tratar de analizar lo que ha pasado en los últimos 3 años, este tsunami de precios, esta explosión de precio y luego corrección a la situación actual, tanto en cereales como en oleaginosas, intentando identificar paralelismos y causas que han llevado a esta situación. Y luego vamos a tratar de situar los elementos que, a nuestro juicio, forman parte en la construcción de precios de estas materias primas que tanto nos interesan, ¿no? Por un lado, la estructura de la oferta y la demanda, que duda cabe que es importante a la hora de fijar el precio mundial, internacional y local, luego de los cereales y las oleaginosas, pero hay otros factores. Y estos otros factores, con carácter más bien geopolítico, vamos a tratar de mencionarlos, pasar por encima. No tenemos mucho tiempo, pero bueno, trataremos de ser claros y espero que sea satisfactoria y clarificadora la ponencia, y cualquier otra duda luego podemos dar lugar a un coloquio, ¿verdad, Ignacio? Bien, pues permitidme un momento explicar la estructura de nuestra empresa para aquellos que nos conocen menos, con este palabra tan extraño, North Star Brokerage, este palabra anglosajón. En realidad, lo que hay es una empresa andaluza que nace hace 12 años en Sevilla de la fusión de unos fondos de comercio de 2 compañeros, de Philip Perle, de origen alemán, y Luigi Vascello, de origen italiano, ambos especialistas en la intermediación de trigo duro. Unen sus agendas de contactos, unen sus experiencias para formar una empresa de intermediación que hoy ha ido creciendo y al día de hoy somos ya
15 compañeros de hasta 8 países distintos, 8 nacionalidades, y llevamos a cabo intermediación de materias primas agrarias, no solo ya trigo duro, también trigo blando, maíz, cebada, avena, semilla oleaginosa, aceites vegetales, en un total de 35 países y, bueno, tenemos una cartera de clientes de 500 empresas, normalmente son exportadoras, importadoras, industriales que necesitan compras estratégicas de cereales, de semilla oleaginosa para molturar, de cebada para producir malta, para producir piensos. Y, en definitiva, abarcamos una información diaria de una serie de orígenes distintos tan solo de la península ibérica y, bueno, nos lleva a que podamos tener un poquito más de visión de lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo en el mercado de cereales y oleaginosas que otra empresa de menos dimensión, ¿no? Recalco que somos una empresa andaluza, aunque ya hemos ido abriendo oficinas en Madrid, tenemos oficina en Pamplona, en Málaga, una oficina en Finlandia y otra en Dubái, ¿no? Bien, creo que sí. Paralelamente, nuestro equipo de trabajo organiza cada año un foro que, permitirme introducir para aquellos que no lo conozcan, es el Andalusian Commodity Exchange, que es un encuentro de operadores internacionales de materias primas agrarias que se celebra en Sevilla durante el mes de abril. Y reúne, ese año ya hemos tenido unos 630 asistentes de 25 países, un verdadero orgullo recibir el acompañamiento de hasta 48 patrocinadores nacionales e internacionales. Es un punto de encuentro donde en 2 jornadas analizamos la situación, precisamente lo que estamos aquí haciendo hoy, situación de cereales forrajeros, también de trigo duro, semillas oleaginosas y harinas proteicas. Es un foro agradable, pero al mismo tiempo intenso, que se llama Andalusian Commodity Exchange y estáis perfectamente invitados a inscribiros, a participar de la manera que creáis oportuno. Entrando de lleno ya en la ponencia y en la presentación, esta tarta nos explica, y lo vemos muy fácilmente, la distribución de de cultivos herbáceos cosechables de la que el mundo vive cada año. Tiene un carácter anual, los agricultores de todo el mundo deciden que van a sembrar, son cultivos, por tanto, con carácter anual, cosechables, y vamos a incluir aquí hortalizas y legumbres. Estamos hablando de cultivos de menos de 12-14% de humedad que se pueden luego transportar y forman la base de la alimentación animal y humana a nivel mundial, ¿no? Nos sirve para describir quién es quién y, sobre todo, situar lo más importante que nos van a servir luego para centrar el análisis de lo que ha ocurrido yendo a cultivos más significativos, ¿no? Tenemos el maíz, que es sin duda el cereal y el cultivo más generalizado en el mundo, con 1.170 millones de toneladas. No quiero aburriros con números, pero sí hacer, centrar las ideas. Entre el maíz y el trigo acaparamos prácticamente el 60% de los cultivos herbáceos cosechables a nivel mundial. Y esto nos sirve para, a partir de ahora, seguir hablando, cuando hablamos de cereales, de maíz y trigo, porque otros tienen menos peso y no tenemos tiempo para analizarlo de forma más específica, ¿no? Entonces, para cereales abordaremos el maíz y el trigo, con carácter también mundial. Y en cuanto a la oleaginosa, que también es el foco de la jornada de hoy, vamos a hablar de la soja, normalmente, de la colza y el girasol que nos resulta más natural, pero hay que hablar de la soja porque es la oleaginosa con mayor peso a nivel internacional, con 390 millones de toneladas, que significan, bueno, pues la base de la alimentación, la base de la fuente de proteínas, sobre todo, también de aceite, que cubre la gran parte de las necesidades de proteína vegetal del mundo, ¿no? Vista esta estructura, vamos a pasar a describir lo que ha ocurrido en estos 3 años revolucionarios de precios de materias primas agrarias, y este gráfico nos explica lo que ha ocurrido con los trigos y maíces, por tanto. Esto es lo que ha ocurrido con los cereales, en un contexto de precios que tomamos como referencia un origen relativamente cercano, que es el puerto de Constanza, en Rumanía, y la cotización está en dólares por tonelada, hay muchísimos números, pero creo que es importante
extraer de esta gráfica, en primer lugar, las líneas verde y amarilla son las líneas referentes a los precios de trigo, la línea azul es la línea referente a los precios de maíz, también en origen Rumanía. En concreto, el amarillo es un trigo francés con 11,5% de proteína. Las conclusiones a las que llegamos es que, primero, los cereales se mueven con un gran paralelismo de cotizaciones. Cuando toca subir, suben normalmente todos, cuando toca bajar igual. Han tenido unos movimientos bastante bruscos en estos últimos 3 años. Hemos sido conscientes de todo lo que hemos vivido. La pandemia nos ha acompañado durante gran parte del año 2020, luego el año 2021, luego en el año 2022 llegó la guerra de Ucrania y se ve el salto de cotizaciones que se produjo en la primavera del año 2022 con este punto en el que las cotizaciones pasaron rápidamente, por ejemplo, en origen Rumanía, de 300 a 450 dólares en prácticamente una semana. Y desde entonces estamos viendo una ligera corrección de precio para llevarnos a precios relativamente parecidos a los que iniciamos el año 2020. Estamos en junio moviéndonos con precios de trigo, están abajo señalados, en un origen, por ejemplo, un trigo forrajero de origen Rumanía estaría en 247 dólares por tonelada, cuando al inicio de 2020 empezamos el año en niveles próximos a 220-25, ¿no? Un trigo francés de 11,5 de proteína tiene un poquito más de calidad, se mueve con una prima, por aquello de asegurar esa proteína para, sobre todo, fabricación de harinas para uso panificable, y tiene una prima de unos 16 dólares por tonelada con respecto al trigo forrajero de origen de Mar Negro, y el maíz ha alcanzado un precio internacional origen Constanza muy parecido a los precios del trigo. Y igualmente el maíz sí empezó el año 2020 más barato que el día de hoy, pero que duda cabe que los cereales han tenido su momento de subida de precio y han decantado a valores que ahora mismo están tenemos esta cotización origen Rumanía, y igualmente durante los últimos años lo que hemos visto es que un precio que inició prácticamente en 450 dólares por tonelada a principios de 2020, pues se ha venido a un valor de 424. Después de toda la subida provocada que llegó a cotizar a más de 900 dólares por tonelada durante la primavera del año 2022, estamos hablando de hace un año y 2 meses, visto cómo se ha venido a valores, pues incluso en origen Rumanía, pues casi más baratos que aquellos que empezaron en 2020, ¿no? Por lo tanto, la costa podemos pensar que está ya en valores interesantes. Sin embargo, la soja, y esto es una cotización de una soja que puede llegar, normalmente viene de Estados Unidos, Brasil o Argentina, hacia Europa, es una soja que llega a Rotterdam, en posición CIF. Al principio, antes de la pandemia, estaríamos en valores de 400 dólares por tonelada y ahora nos hemos quedado en un entorno de casi por encima de 500. Está cotizando en este momento, después de haber subido igualmente la soja a 700 dólares por tonelada. La soja ha tenido un histórico este año, lo veremos con un poquito más de detalle, que puede justificar el hecho que se haya quedado un poco más alta de precio en la foto de hace unos días, ¿no? Para comparar mejor las semillas oleaginosas, este gráfico nos explica, porque claro, las semillas tienen cada uno un contenido de aceite distinto, y entonces no es, vamos a decir, comparable una haba de soja que tiene un 18% de aceite, prácticamente como una aceituna, con una semilla de girasol que tiene un 44%, ¿no? Lo que sí hacemos es comparar los aceites. Y los aceites de semillas de soja, colza y girasol, en este gráfico se parece mucho al primero que vimos con trigo y maíz. Lo que hemos visto es que se mueven de forma, en primer lugar, muy paralela, con movimientos casi idénticos en la tendencia de subida y bajada. En algunos casos, pues casi lo mismo es que vemos una primera parte del gráfico en el que el aceite de girasol en amarillo estaba más caro que los otros dos. Lo vemos aquí en la parte esta. Durante todo, digamos, el otoño de 2020 y el inicio de 2021, debido a una mala cosecha en Mar Negro, el girasol estuvo más caro. Una segunda parte con una colza en azul más cara que el resto, que el girasol y la soja, por una mala cosecha de colza en Canadá durante el verano-otoño de 2021, y una tercera parte del gráfico donde es la soja, el aceite, digamos, más pobretón históricamente, el que está más caro que soja, o sea, que colza y girasol, que se mueven en un mimetismo casi cómico, los dos, mismas posiciones. Estos 3 aceites están cotizados en origen Holanda en dólares por tonelada. Por lo tanto,
Este gráfico nos lleva a valores, de nuevo, de prepandemia. Empezamos con valores inferiores a $1.000 por tonelada en enero de 2020, cuando no sabíamos lo que iba a ocurrir. Y estamos ahora moviéndonos con soja en torno a 1.055, girasoles moviéndose en torno a $880 por tonelada en Rotterdam, colza un pelín más alta, depende de los días, 944. ¿Qué? En cualquier caso, valores muy similares al inicio de toda la consecución de acontecimientos que hemos sufrido entre pandemia, guerra, explosión de precios de gas y todo lo que ha ocurrido en estos 3 años, ¿no? Entonces, de un punto de vista aceite vegetal, procedente de semillas, nos olvidamos del aceite de oliva, y aquí hay grandes especialistas en aceite de oliva que tienen su guerra particular. El aceite de semilla pues está haciendo los deberes y se ha venido a niveles de prepandemia, podemos decir, ¿no? Vamos a pasar al siguiente punto de la exposición, siempre mirando el reloj para que no se haga muy pesado esto, y vamos a analizar los factores por sentido común que influyen más en la evolución de precios. Por un lado, podemos pensar que es la oferta y la demanda, y luego vamos a señalar algunos que también en el equipo observamos a diario y consideramos que también influyen en tanto lo que ha ocurrido como lo que puede pasar a partir de ahora. En la oferta y la demanda es obligado a empezar por las características nacionales de nuestra dura cosecha y nuestra dura campaña de cereal nacional. Lo que está ocurriendo en España este año es francamente desagradable. Una cosecha muy corta de todos los productos, de todos los cereales de invierno, con trigos blandos, duros, cebadas, maíz, avena, centeno, triticales, todos sumados. No llegamos ni a 10 millones de toneladas, 9,1 millones de toneladas. Estas son estimaciones de las cooperativas agroalimentarias de finales de mayo. No sé si después de esto, es verdad que en algunas zonas ha llovido, el norte de la península ha recibido bien la lluvia y ha mejorado las condiciones de campo de algunas zonas de Valladolid, de Burgos, de Tudela, de Pamplona, pero muy poco va a variar esa cifra, 9, 10 millones de toneladas, vamos a estar ahí, con una cosecha que llegó a ser en el año 2020, la cosecha del COVID famosa, pues histórica, ¿no? ¿Verdad? Muy agradable, cosecha de 27 millones de toneladas. Por lo tanto, estamos en una cosecha históricamente baja, desagradable, donde no solo hay poco grano en el campo, sino que además gran parte de la cosecha que se está produciendo en Andalucía y en otras regiones es de una calidad, vamos a decir, entre comillas, no estándar. No quiero decir que la calidad sea mala, todo tiene su mercado, pero es una calidad de, en muchos casos, poco peso específico. Hay una cosecha antes del 15 de mayo, 18 de mayo del agua, de germinación correcta y niveles de proteína correctos y comportamiento de trigos panificables y cebadas correctas. Y hay una cosecha posterior de muchos agricultores que no pudieron cosechar antes y que van a ver cómo sus trigos van a tener otras características distintas. Entonces, todos somos conscientes de lo que está pasando, es muy desagradable en un año en el que también los costes de fertilizantes, fitosanitarios, hemos visto cómo han subido en todas las regiones. Por lo tanto, hay que lidiar con esta situación en un momento en el que, además, y el segundo gráfico nos muestra la demanda nacional de cereales, ¿no? Y una demanda distribuida entre la primera columna de pienso, la segunda columna de destino de cereal para destino humano, lo que hace falta para volver a sembrar, y otros destinos probablemente relacionados con bioetanol o otro tipo de usos, ¿no? En definitiva, una demanda nacional cercana a los 35 millones de toneladas, como viene siendo cada año. De forma que España tiene que resolver cómo traer de otros países, que no puede ser de otra manera, un total este año de 25 millones de toneladas de cereales. Y es un desafío logístico y es una situación nueva que, bueno, por un lado tiene una situación de estrés para muchas empresas que necesitan mucho cereal cada día. Por otra parte, para aquellos que estáis cosechando cereal y vais a tener cereal de distintas calidades en los almacenes o en las fincas, es una situación que hay que conocer y que hay que manejar. O sea, vamos a tener una situación de estrés permanente durante los próximos 12 meses, hasta la próxima cosecha de junio 2024,
y España necesita cubrir unas necesidades de 25 millones de toneladas adicionales a la cosecha que se está produciendo ahora, ¿no? Esto es en cuanto al balance de la cosecha nacional de cereales. ¿Pero qué está pasando en el resto del mundo? Pues hay que decir que el resto del mundo, y en la quinta columna de este gráfico, digamos, esto va por años, se muestran 5 años, el actual, el que se está ahora cosechando, es el último. Nuestra cosecha, digamos, de cereales corresponde a estos, estamos hablando de trigo, estos 795 millones de toneladas de trigo a nivel mundial. Podemos ver que son superiores a los 788 que se consiguieron en el mundo en la campaña anterior. La campaña anterior que terminó con las cosechas de trigo del hemisferio sur, de Argentina sobre todo y de Brasil, en el otoño-invierno del año 2023, algunas del otoño-invierno del 22 y enero del 23, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que la producción mundial, francamente, no ha seguido la tónica, o no se espera que siga la tónica de lo que ha ocurrido en la península ibérica. La producción mundial de trigo es superior al año pasado. Esto es una garantía para todos aquellos que necesiten importar mucho cereal. Estamos en un foro puramente de agricultores, algún fabricante de pienso también habrá entre vosotros, pero creo que os interesa más qué va a pasar con vuestros trigos, ¿no? La verdad es que fuera hay buenas cosechas, ¿Qué ocurre también fuera? Y el segundo lote de columnas refleja los consumos que ha habido en los últimos 5 años a nivel mundial de trigo. Y vemos cómo los consumos desde el año 2019-20 hasta el año 2023-24 han incrementado a nivel mundial, se estima, en unos 50 millones de toneladas, cuando la producción había aumentado en 30. Lo que está ocurriendo, y de esta gráfica los números los leemos para llegar a algunas conclusiones, pero digamos que no tenemos tiempo para detenernos mucho más. Lo que está ocurriendo en el mundo es que el mundo está siendo, por así decirlo, relativamente torpe produciendo trigo, porque cada año necesita más del que produce. Esto está llevando a una tensión en la disponibilidad de trigo, que se ha visto sobre todo reflejado hace 2 años, hace 1 año, con grandes bajadas de la disponibilidad de trigo. En el tercer punto de columna vemos la cantidad que se estima que queda de trigo al final de cada campaña. Hace 3 años la cantidad pasó de 290 a 270 millones de toneladas de trigo. Son 20 millones de toneladas de trigo menos en un solo año. Podemos considerar que es un factor como para justificar una subida de precios, que también la hemos visto antes reflejada en las gráficas durante 2021. En cualquier caso, ese stock final no se ha venido a menos en los años posteriores. Lo que sí es significativo es la última columna en rojo a la derecha. Son los 140 millones de toneladas de trigo que China guarda para sí. De forma que de los 267 millones de stock final a nivel mundo, China tiene más de la mitad. Y esto es un dato, y es un dato que ayuda a comprender que en el resto del mundo realmente no hay tanto trigo, porque la mitad está en un país que tiene 1.300 millones de personas cuando somos 8.000 millones de personas en el mundo, ¿no? Entonces, somos cada vez más personas y el trigo que hay al final de cada año cada vez es menos. Bueno, es un factor a tener en cuenta. Significa que debería de los trigos en general costar algo más que hace 5 años, porque la situación de tensión en la disponibilidad de ese trigo es mayor, ¿no? En cuanto al maíz, en un análisis similar, el maíz son más toneladas al año lo que se producen. Igualmente, la cosecha, la producción de maíz del año 23-24, es una cosecha de maíz que está ahora en un 80% en el campo, que son maíces sobre todo de los 1.200 millones de toneladas, prácticamente 1.000 millones de toneladas se cultivan en el hemisferio norte, por lo tanto son maíces que ahora ya están sembrados, tanto aquí en España, lo poco que se va a producir, como en toda Europa, en la zona de Mar Negro, China, Canadá, Estados Unidos. Todos esos maíces están ahora en el campo y muchos de ellos son maíces de secana. Significa que son maíces que están sujetos a condiciones climatológicas que pueden ser perfectas o no perfectas. La estimación que se hace es de una cosecha y unos cultivos que vayan
en muy buena armonía y que produzcan 1.220 millones de toneladas, que vengan a aliviar un déficit de cosecha que sufrimos ese año pasado, con estos 1.150 millones de toneladas, provocados sobre todo por un gran problema de sequía en Argentina y una guerra en Ucrania que les obligó a los ucranianos a poder sembrar solo la mitad del maíz que querían sembrar. Entonces, esta situación de menor producción del año pasado dio lugar a un consumo también un poco inferior, pero en definitiva un balance de maíz a final de año de 297, 10 millones de toneladas menos a nivel mundial que el año anterior. Podemos pensar que el maíz, la posibilidad o digamos, la gestión del maíz a nivel mundial, la cantidad que hay disponible a final de cada año, es un poquito mejor que la del trigo, pero con una particularidad. Igual que China se guardaba más de la mitad del trigo mundial, China aglutina y reserva y no comercializa más del 60% del stock final de maíz mundial cada año. De forma que los 300 millones de toneladas de maíz que se distribuyen al final de cada campaña, más de 200 millones están dentro de China. Y el resto del mundo se tiene que, digamos, repartir 100 millones de toneladas para esperar la nueva cosecha. Por tanto, es un punto de tensión superior en el maíz en relación al trigo y que, bueno, los países resuelven con producciones muy homogéneas, salvo que haya problemas climatológicos, ¿no? Vamos a pasar a analizar la situación de oferta y demanda de oleaginosa. Empezamos por la soja, que es, hemos visto, el cultivo más importante. En la columna 2023-24, que está aquí, vemos reflejada lo que se espera de producción de soja, sojas que se van a empezar a producir en Estados Unidos en este otoño y luego en Argentina y Brasil, sobre todo en la primavera de 2024. Las cifras globales nos llevan a una conclusión rápida. Hay soja suficiente para alimentar el mundo. La producción que se espera va a ser histórica. En total se esperan 400 millones de toneladas, cuando este año pasado acabamos de cosechar Brasil y Argentina con un balance total de 367. Entonces, en el mundo va a haber como tipo 30 millones de toneladas más de soja. La situación que hemos visto antes de por qué la soja está un poco más cara en el momento actual que la situación de prepandemia, la podemos identificar en este dato. Los 21 millones de toneladas que se han cosechado en Argentina esta primavera, durante los meses de marzo, abril y mayo, son, si os fijáis, la mitad de lo que Argentina normalmente cosecha. El año anterior cosechó 41 millones de toneladas y el año próximo se esperan cosechar 44. Una sequía muy concentrada en Argentina afectó a su cosecha de maíz y afectó gravemente a su disponibilidad de soja. Argentina es muy importante en su cosecha de soja, no es el principal productor mundial, pero es el principal exportador mundial de harina de soja y de aceite de soja. Y necesita su propia cosecha para que sus fábricas trabajen. Cuando su cosecha se viene a la mitad, como este año pasado, todo el mundo sufre y la disponibilidad de proteína mundial sufre. Por eso también los precios de la harina a nivel mundial de soja están tan altos, ¿no? Esto sería el balance de soja, por tanto, tranquilidad en la disponibilidad futura de soja, igualmente si todo va bien. Si las cosechas de soja, como ha ocurrido este año en Argentina, tienen algún problema, o en Estados Unidos, que es el gran productor del hemisferio norte, o en Brasil y Argentina, en el hemisferio sur, podremos estar hablando de otra foto distinta de esta tranquilidad, ¿no? Como dato, para que el mundo no haya tenido un grave problema de disponibilidad de soja, Brasil ha terminado cosechando una cifra de 157 millones de toneladas, que es histórico, un valor absolutamente histórico en toda la cadena de información que tenemos sobre la soja, ¿no? Cuando decimos que puede haber problemas climáticos, de nuevo, la soja, como en el caso del maíz, vemos que en el hemisferio norte ahora mismo están sembrados toda la cantidad que corresponde a la cosecha americana, de Estados Unidos, que ya está sembrada, la China y las pocas cantidades que hay de soja, tanto en Ucrania, Rusia y Europa, ¿no? Sobre esas cosechas del hemisferio norte, tenemos una posible situación de estrés de lluvia que pueden llevar, porque igualmente es un cultivo en la mayor parte de las zonas productoras de secano. Y esta foto de la situación de sequías, esta foto tomada hoy de un programa que nos informa de la situación de sequía identificada en zonas productoras, nos da una
región muy sensible alrededor del lago Michigan en Estados Unidos, donde se concentra gran parte de la producción de soja y maíz americana y que está, lo podéis ver ahí, está sufriendo una situación de estrés hídrico que hay que continuar observando durante el mes de julio y agosto. Dependiendo de las condiciones de clima, temperatura, hoy había un gran incendio en Canadá y parece que la nube de humo casi llegaba a Europa. Dependiendo de la situación de clima y de los datos que recibamos de estas aplicaciones, podemos empezar a pensar que las 120 millones de toneladas de soja americana que están ahora en el campo, que los agricultores están, bueno, ya no pueden hacer nada más, está sembrada desde hace varias semanas junto con el maíz, pues esa evolución de esa cosecha dependerá de esas condiciones de humedad, sin duda, ¿no? Como respuesta a la situación de incertidumbre climatológica, lo que se está viviendo en este momento, y esto es un gráfico correspondiente al presente mes de junio, desde el 1 de junio hasta el día de hoy, de lo que está ocurriendo con el aceite de soja en el mundo. La incertidumbre que se está generalizando por parte de operadores internacionales que entran y salen de los mercados, muchos de ellos son fondos de inversión, son analistas que no tienen nada que ver con la agricultura, que simplemente invierten en aceite de soja como pueden estar invirtiendo en el carbón, en el cobre o en otro tipo de empresa, están comprando y vendiendo acciones. Lo que han hecho con el aceite de soja todos estos operadores internacionales es una subida de un 30%, en la que no solo ha subido, sino que ha habido días de verdadera catástrofe. Esta bajada de $80 por tonelada, porque estas unidades son un centavo de dólar por libra, pero equivale a este día, el miércoles de la semana pasada, bajó $80 por tonelada de aceite de soja en Chicago, ¿no? Lo que nos lleva es a una situación actual de una enorme volatilidad que hay que seguir y que nos genera incertidumbre, nos genera, por otra parte, necesidad de estar muy atentos a las pantallas, pero bueno, son volatilidades que antes no se veían tanto en el mercado y que ahora están acompañando no solo al aceite de soja, también a los trigos y maíces con carácter europeo y otras muchas materias primas europeas, ¿no? Hemos hablado antes de los problemas que tenía Argentina con su cosecha, esos 21 millones de toneladas que solo consiguió, y este es el gráfico de los precios de la harina de soja en Chicago, que recoge esa falta de producción de harina de soja en las fábricas argentinas, avanzando y quedándose en una posición. Esto es un gráfico que sobre todo recoge la evolución de los precios muy altos de harina de soja que ha habido durante finales de 2022 y todo el primer semestre de 2023. Y bueno, estamos todavía en valores, estos son unidades que no equivalen con euros por tonelada, pero son valores muy por encima del movimiento que ha habido de otros productos. Mientras hemos visto cómo cereales, como trigo, maíz, estaban bajando sus cotizaciones en este periodo, la harina de soja, sin embargo, ha ido incrementando su cotización. Vemos rápidamente lo que ha pasado con la colza, más que nada para decir que igualmente hay disponibilidad de colza a nivel mundial. Hubo un momento de mucha tensión que fue la cosecha del año 21, con una muy mala cosecha canadiense, 13 millones de toneladas en lugar de casi 20, pero Canadá este otoño pasado volvió a cosechar 19 millones de toneladas. Y bueno, hay colza, por eso la colza, el aceite de colza y de girasol estaba más barato que el aceite de soja en las gráficas que vimos antes. Hay colza para todo el que necesite y es una situación de tranquilidad la disponibilidad de colza a nivel mundial, ¿no? Nos detenemos un poco más con el girasol. El girasol, que duda cabe que es un cultivo mucho más arraigado a Andalucía y a Córdoba y a todos nosotros, ¿no? Y este es el gráfico en el que ya incluimos incluso la expectativa de cosecha de girasol del hemisferio norte y del hemisferio sur, el que se va a cosechar este verano. Empezaremos nosotros, casi Andalucía es la primera región que cosecha girasol en el mundo, y luego vendrá Francia, vendrá Ucrania, vendrá Rusia, vendrá toda la zona de Mar Negro, Moldavia, Rumanía, Bulgaria. Bien, toda esa cosecha se concentrará a finales de agosto hasta finales de octubre y vemos que la cosecha de girasol, que se estima en prácticamente 56 millones de toneladas, es superior a los 53 millones de toneladas del año pasado, provocado sobre todo esa cosecha nefasta por el secuestro, ¿no? Hay que decirlo así, de los agricultores ucranianos por parte de Rusia,
por la invasión ilegal que se produjo justo unas semanas antes del inicio de la siembra de girasol, en finales de febrero de 2022, y los ucranianos que habían cosechado el año anterior casi 17 millones de toneladas, se tuvieron que jugar la vida y cosechar solamente 11,3 millones de toneladas, lo que se estima, en el otoño pasado, ¿no? De esos 11, este año esperan sembrar un poco más, en detrimento probablemente del maíz, y alcanzar 12,8 millones de toneladas, pero en cualquier caso, Ucrania no ha recuperado su cosecha del año 2021. A señalar de nuevo que de estos 55, prácticamente 56 millones de toneladas de girasol que se van a cosechar en el mundo este otoño y terminaremos de cosechar en primavera en Argentina y en Sudáfrica, este girasol, de los 55-56 millones, más de 50 millones de toneladas proceden del hemisferio norte. Entonces, lo que ocurra en julio y en agosto será determinante para ver si estas cifras son verdad o no son tan verdad. Si las condiciones ahora de campo son correctas, y hablamos a diario con muchos países y donde los productores nos van transmitiendo su opinión, pero si se suceden altas temperaturas, ausencia de lluvia, algún otro tipo de catástrofe climatológica, pero básicamente eso, ¿no? En una región productora de girasol que está muy centrada en Europa, tanto Francia como Hungría y luego la parte de todos los países que rodean el Mar Negro. Bueno, pues vamos a verlo. Es algo que tenemos que leer entre todos para identificar cuál va a ser la disponibilidad de girasol que vamos a tener durante el otoño próximo y durante los próximos, en realidad, 16 meses, ¿no? Hasta la nueva cosecha andaluza del año que viene, ¿no? Está claro que la cosecha nacional de girasol va a ser igualmente como los girasoles, corta, mejor de la que se esperaba el 15 de mayo, pero corta. No vamos a tener para nada 800.000 toneladas. España va a producir 500, 550.000 toneladas de girasol. Pero, bueno, a nivel internacional se espera una corrección que, de todas formas, hay que leer también, incluso con una muy buena cosecha del año próximo, y si todo va bien, la cantidad de girasol que vamos a tener en agosto del año 2024 son solo 4,7 millones de toneladas en todo el mundo, que es una cifra, pues, casi 3 millones de toneladas menos que la que hubo en el año 2021, ¿no? De forma que estamos en una relación de stock-uso, esto es un número que vemos cuánto hay disponible para todo lo que necesitamos, de un 8,3%, cuando años anteriores hemos estado en el 13, prácticamente en el 10, ¿no? Un análisis más concreto de la región de Ucrania, que es la primera productora mundial de girasol, sobre todo de la cosecha del año pasado, nos lleva de nuevo a comparar que de los 16 millones de toneladas que se consiguieron antes de la guerra, solo pudieron cosechar 10,811. La cantidad que han tenido que exportar, porque incluso muchas fábricas ucranianas tuvieron que parar por falta de electricidad. Entonces, los dueños de ese girasol, la única manera que tenían de hacer caja fue exportar a países limítrofes, Moldavia, Rumanía, Hungría, Polonia, de ahí también la tensión en todas esas zonas, el girasol que tenían para sacarlo del país, para conseguir dinero y para evitar explosiones, ¿no? Esa cantidad exportada de 1,61 millones de toneladas desde que inició la guerra y el 2,38 que llevamos del año de octubre de 2022 al día de hoy, han llevado a que la cantidad que queda de girasol en Ucrania a final de este mes de agosto, dentro de 60 días, son tan solo 350.000 toneladas. Probablemente ni eso. Significa que Ucrania, que el año pasado terminó con 2,75 millones de toneladas de semilla e inició una cosecha corta, este año va a iniciar una cosecha corta sin semilla. Y esto normalmente va en paralelo, va condicionado, genera una tensión en los precios del primer exportador mundial de aceite de girasol, que es naturalmente Ucrania, ¿no? Pasamos ya a otro análisis y vamos a identificar 3 o 4 factores que influyen a los precios, que a nuestro juicio influyen a los precios y que no tienen ya nada que ver con los propios de oferta y demanda. Y una foto rápida de lo que está pasando con China. Entender que China es un enorme consumidor de materias primas agrarias y China ha estado durante 24 meses técnicamente paralizada. Las condiciones en las que la población
ha tenido que sufrir las consecuencias del COVID ha sido que los chinos no podían salir a la calle, hasta que ha habido un pequeño conato de revolución social y el 8 de enero de este año 2023 el gobierno ha flexibilizado el movimiento de los chinos y ha permitido pues, que viajen, que salgan a un restaurante, que puedan consumir, que puedan viajar. Y esperábamos desde el principio de enero una reacción de China en cuanto a sus consumos y sus importaciones y sus necesidades de materias primas que animaran el mercado internacional. Bien, al cabo de 5 meses, y estas cifras acumulan las importaciones del 1 al 31 de mayo de 2023 contra el 2022, vemos que China en ese periodo efectivamente ha importado, estos son importaciones de China, de otros países, ha importado un 62% más de trigo, un 20% más de cebada y un 129% más de aceite vegetal. Es algo con lo que contábamos, no teníamos elementos para cuantificarlo, faltan otros muchos meses del año 2023, los chinos, por tanto, ya están en la calle. Y está lo mismo que aquí también nos ocurrió cuando acudimos a la feria del año pasado, después de 2 años sin feria, y acudíamos a las primeras comuniones y a los bautizos y a las celebraciones en general, pues los chinos están haciendo eso este año 2023. Y esperamos esto como un factor que sostenga precios y sostenga demanda a nivel mundial. Otro factor importante que a diario seguimos en el equipo es la evolución del cambio de moneda, ¿no? Un dólar-euro, que este gráfico nos trae cambio dólar-euro del año 2021, luego del año 2022 y el momento actual, ¿no? Hemos vivido una situación en el otoño del año 2022, no hace muchos meses, 6 meses, en la que el dólar-euro llegó a la paridad. El juego de la Reserva Federal Americana y el juego del Banco Central Europeo de los tipos de interés, uno subiendo el tipo, uno iba más rápido que otro, en definitiva el dinero se movía de un continente a otro. Llevamos desde finales de 2022 al día de hoy con una cierta estabilidad en un valor de 1,09, el dólar contra el euro, que está dando ya un escenario más o menos estable. Que duda cabe que si esta relación dólar-euro cambia, si el euro pierde valor, nos va a costar más dinero importar, nos va a costar, vamos a tener que pagar más por toda la mercancía que viene en dólares porque, insisto, estamos en un año en el que España necesita 25 millones de toneladas de cereales que tengan que venir de otros países que se cotizan en dólares. Por tanto, la foto actual podemos tener una visibilidad de los precios futuros. Si el cambio dólar-euro se altera en cuanto a esta 1,09, hay que seguirlo, ¿no? Y este dato, que no, bueno, tiene todo un poco que ver y para nosotros puede explicar gran parte de los movimientos tan extraordinarios de precios que hemos vivido en los últimos 3 años. Voy a tratar de explicarlo rápidamente. En el primer gráfico a la izquierda tenemos los tipos de interés en Estados Unidos, tipos de interés que estaban en torno al 2% en las situaciones previas a la pandemia y que hacía, bueno, pues que el dinero costaba poco, pero costaba algo. Y la situación derivada de la condición de pandemia, la paralización en general de la economía, llevó a que los incentivos que se dieron por parte del gobierno americano, que fueron muy similares a lo que se dieron en el gobierno del Banco Central Europeo, Japón, China, todos los grandes zonas desarrolladas actuaron de la misma manera, llevó los tipos de interés a valores técnicamente de 0. O sea que pasamos de un tipo de interés 2, a mediados de 2020 nos estaban, entre comillas, regalando el dinero. Aquel que quería dinero gratis podía acudir al banco, no sé yo si ya a nivel de usuario particular, pero que duda cabe que los bancos tenían liquidez ilimitada a precio 0 de dinero. Esto se ha prolongado hasta prácticamente el verano de 2022, en el que de alguna manera a los gobiernos se les ha ido un poco de madre la inflación, pero ha generado un año y medio, prácticamente 2 años, de dinero técnicamente de disponibilidad ilimitada. ¿Qué ha ocurrido? Y en la gráfica de la derecha trata de expresar lo que ha ocurrido en la disponibilidad de esos fondos a nivel, en principio, de Estados Unidos, de la Reserva Federal Americana, que tiene un paralelismo con lo que haya podido ocurrir en Europa y en otras zonas. Esto es un histórico del balance de la cantidad de dinero disponible en la Reserva Federal Americana
que viene de 2008 y recoge el primer momento de crisis financiera que hubo en 2008, donde ya vimos un aumento de la disponibilidad de dinero para bancos distintos del Banco Central, y en el momento en el que se liberalizan y se vienen a cero los tipos de interés a mediados de 2020, como respuesta a la paralización de la economía por la pandemia, entran en la masa monetaria de Estados Unidos una cantidad que pasa de 4 millones de dólares en muy pocos meses a 7 millones de dólares, para continuar incrementando poco a poco hasta alcanzar a mediados de 2022 9 millones de dólares. Esta cantidad de dinero que duplicó el balance monetario de la Reserva Federal Americana es paralela a lo que ha podido ocurrir también en Europa y lo que ha podido ocurrir en otros muchos países. Y esta cantidad de dinero en manos de los fondos de inversión ha animado a que fondos de inversión de todo tipo invirtieran en todo lo que podían. Una de las materias primas en las que lógicamente se ha invertido ha sido en el petróleo, y este es el gráfico que tiene un paralelismo con la llegada de dinero a la Reserva Federal Americana del aumento del precio del petróleo a nivel mundial. Este gráfico puede ser muy parecido a lo que ha ocurrido con otras materias primas que no estamos hoy analizando: minerales, cemento, acero, oro, cobre. De alguna manera, la disponibilidad monetaria que ha habido desde mediados de 2020 ha afectado a un catálogo de materias primas mundiales y otros muchos activos financieros que los fondos de inversión han utilizado como sumidero de la cantidad de dinero que les llegaba cada semana, ¿no? En definitiva, estos precios altos del petróleo, que tienen su máximo, curiosamente, en verano de 2022, cuando se produce también el máximo de la disponibilidad de dinero en la Reserva Federal, a partir de entonces se empiezan a subir los tipos de interés para frenar esta sangría de dinero, tienen un paralelismo hoy muy significativo con los productos que nos interesan, porque seguimos manteniendo en este gráfico en azul sombreado el petróleo, pero por encima, en esta gráfica verde agua o verde clarito, lo que está reflejado en los mismos momentos cuando sube y baja no es otro producto que el aceite de soja crudo, que se utiliza para hacer biodiesel, que se utiliza para mezclar con el petróleo. Y abajo, con un paralelismo también muy claro, los precios han ido subiendo del maíz, y es la línea naranja, no se ve, me quedo sin pila, la línea naranja que acompaña al petróleo por abajo. Vemos cómo han ido subiendo, han tenido un máximo de precio de cotizaciones en el verano del año pasado y luego se están poco a poco decantando y corrigiendo. Por tanto, el movimiento de precio del petróleo ha originado un movimiento alcista en materias primas agrarias como el aceite de soja para producir biodiesel, y también un movimiento alcista de cereales como el maíz para producir bioetanol. Bioetanol sustituye en parte a la gasolina, el biodiesel sustituye en parte al diésel mineral. Hoy en día, prácticamente un 40% del aceite vegetal que se produce en el mundo se destina para biodiesel, un 40 no, diríamos un 30%, y un 20% de los cereales que se producen cada año se utilizan no para alimentación humana animal, sino para producir bioetanol para mezclar con la gasolina. Por tanto, esta gráfica nos explica por qué subió tanto de precio, y en función de los precios de petróleo que veamos en el futuro, podemos también adivinar dónde pueden ir nuestras cotizaciones de cereales y de aceite de semilla y de semillas oleaginosas en definitiva. Otro factor totalmente distinto que ha generado también tensiones en los precios de la energía es la guerra de Ucrania. Y traigo estas fotos como homenaje a aquellos que intentaron sembrar maíz y girasol el año pasado después de que los rusos invadieron parte de su territorio, se retiraran, dejaran minas y acabaron con muchísima maquinaria, lógicamente con sus conductores y con sus operarios, ¿no? Ucrania es un pulmón, es un pulmón de suministro de materias primas agrarias al resto del mundo. Estos son cifras preguerra. Son primer exportador mundial de aceite de girasol, como el doble de lo que exportaba Rusia.
quinto exportador mundial, exportador, no productor, de trigo, prácticamente con niveles próximos de exportación de trigo que Estados Unidos, 19 millones contra 22 de Estados Unidos, y cuarto exportador mundial de maíz. La situación de esa invasión ilegal alucinante por parte de Rusia del territorio ucraniano ha llevado a que estos 31 millones de toneladas que Ucrania exportaba de maíz en un año normal, pues produciendo 42 en el año 21, llevó a que el otoño pasado Ucrania solo pudo cosechar 27 millones y solo pudo exportar 15 millones de toneladas. Pero es una situación de estrés que lógicamente se ha unido a toda la cadena de acontecimientos que ocurría con la pandemia, con la llegada de dinero, con los precios de la energía, con el precio del petróleo también. Lógicamente los precios del petróleo tienen otras connotaciones de oferta restringida y tal, pero toda la invasión de Ucrania ha ocasionado un estrés durante toda la primavera, verano y otoño del año pasado. Ese estrés podemos pensar que se está pasando porque el corredor esté abierto, entre comillas abierto. Pues este gráfico, a la derecha sobre todo, nos indica la colección de barcos que espera ser inspeccionada en Estambul para entrar en el Mar Negro. Tenemos casi 150 barcos esperando una inspección que libera 1 o 2 barcos al día, cuando en teoría podían pasar 15 o 20 barcos a Ucrania a cargar. Por tanto, el corredor está abierto, pero en la práctica no funciona. Y la gráfica de la izquierda lo que expresa es también la colección de barcos que está esperando para poder entrar en un río, el río Danubio, que es el único en el que 3 puertos pequeños ucranianos cargan barquitos pequeños de 6.000 toneladas y es la única forma en la que Ucrania está pudiendo reaccionar al bloqueo por parte de la amenaza de Putin de no enviar barcos grandes a sus costas, barcos que llegarían sin ningún tipo de seguro, porque nadie puede asegurar que esos barcos salgan de allí de forma fiable, ¿no? Entonces, el corredor está abierto, sí, pero realmente no funciona, ¿no? Para terminar, una reflexión que nos acompaña a todos en esta sala y que está en la mente de todos. Ha habido un desembolso económico tremendo durante este año pasado. Hemos pagado abonos como nunca, hemos pagado fertilizantes y hemos pagado todo tipo de productos necesarios para llevar a cabo los cultivos. También las semillas se pagó carísimas. Y ahora viene una situación de incertidumbre. ¿Dónde están los precios? ¿Qué hago? Mala cosecha y precios bajos. Pues sí, todo está viniendo así. Esta situación de costes altos puede provocar mayor retención. Pues es lógico que muchos agricultores no quieran ver los precios actuales como razonables. Yo me uno a ellos y bueno, pues puede ser que haya una retención especial que haga que la disponibilidad de productos no sea fluida y que eso también influya en los precios, ¿no? Pero que duda cabe que el contexto de ingresos y de gastos y luego los ingresos que lleven, pues la ecuación este año va a salir muy difícil, muy difícil. Para terminar, brevemente resumimos las conclusiones de la presentación. Hemos visto que las cotizaciones de cereales y oleaginosas han evolucionado pues, con una gran volatilidad en los últimos 3 años, que España necesita importar cereales de una forma sin precedentes. Esto va a llevar a condicionamiento logístico, van a faltar camiones, van a faltar espacios en puertos, los barcos se van a equivocar, van a llegar barcos fuera de fecha. En general va a generar una tensión seguro. Los balances de cereales y de oleaginosas a nivel mundial son buenos, es evidente, aunque puede haber complicaciones climatológicas. Hemos visto cómo el biodiesel y el bioetanol están relacionados con los precios del petróleo y que además estas producciones van incrementando cada año. Por lo tanto, cereales y oleaginosas están muy relacionados con los precios del petróleo. Hay una serie de factores geopolíticos, cambio dólar-euro, tipos de interés, masa monetaria en Reserva Federal, que pueden también afectar a los precios. Y hay que seguir lo que está ocurriendo con China. China puede activar consumos y China puede darnos alegrías en cuanto a mayores necesidades de materias primas durante el año 2023. Yo, por mi parte, me parece que me pasa un poquito de tiempo, pero muchísimas gracias a todos por vuestra atención y espero que haya sido relativamente amena. Muchas gracias a todos. Yo creo que te van a preguntar cosas. Bueno, pues, yo te preguntaría una. Muy difíciles, sí. ¿Cuándo se estabilizará todo?
Bueno, ¿existe posibilidad de que se estabilice algún día? Sí, yo creo que hemos aterrizado, ¿no? Hemos decantado precios, digamos, la olla que está a presión, parece que bueno, el agua vuelve a estar dentro de la olla, los precios hemos visto que han vuelto a niveles de prepandemia. Pueden ocurrir cosas, por supuesto, pueden volver a la situación en Ucrania, no está nada clara, no es solo lo que puede ocurrir dentro del territorio ucraniano, sino las repercusiones que pueda tener a nivel de geopolítica internacional, ¿no? Y todo puede ocurrir. Yo creo que ninguno de nosotros esperábamos a principios del año 2020 lo que iba a ocurrir 50 días después. Es que si nos hubieran dicho, es verdad que lo veíamos en la televisión, los chinos están siendo llamados a no salir de casa. Y eso ocurrió en enero de 2020. Pero lo veíamos como una película. Nadie pensó que nos iba a ocurrir a nosotros, ¿no? Entonces, esta experiencia vivida en estos últimos 3 años nos aumenta de información para cuando vuelvan a ocurrir cosas parecidas, pues estar más atentos. Ya el año 2008 fue muy significativo los movimientos de precio que se produjeron y todos los que estábamos en el sector en ese momento vimos cómo algunas materias primas duplicaron sus precios. El petróleo se fue a $150 por barril en julio de 2008. Cuando terminó el año estaba en $40 por barril. Entonces, esa burbuja que se produjo en ese momento, probablemente también por un exceso de liquidez monetaria, porque veníamos de una crisis financiera y los bancos centrales habían dado mucho dinero, nos ayudó a aprender lo que podía pasar. Y estos acontecimientos de este año, o de estos 3 años, pues leídos, analizados e integrados, nos van a ayudar a visualizar el futuro. Espero que vivamos por el bien de que no ocurran catástrofes humanitarias, sobre todo, situaciones más estables, y también sería deseable que los precios se recuperaran un poco. Pero eso dependerá de una serie de factores que tienen que ver con el clima, con aumentos de demanda, que también se tienen que consolidar. No sé si podemos tener más respuestas. Tengo otra pregunta, yo creo que el público tendrá bastantes más. Las lonjas están bloqueadas. ¿Eso se desbloqueará pronto? Las lonjas de precios locales, ¿no? De precios Lonja de de Córdoba, cereales. lonja de Sevilla, lonja... A lo de Córdoba y, en fin, Aragón. Bien, la verdad es que no hay una razón para que no se coticen la mejor visibilidad que se tenga cada semana, ¿no? Yo creo que el argumento que se está esgrimiendo es que los productos no son estándares como años anteriores, los trigos no tienen los pesos específicos correctos, las cebadas tampoco, y por tanto, como no se sabe, como no hay muchos trigos como años anteriores, pues no ha habido operaciones. No sé, no entiendo muy bien por qué no se termina de cotizar. Aquí hay probablemente personas que están acudiendo a esas lonjas y que podrán decir algo más, pero hay a diario transacciones. Es verdad que están abundando más las transacciones de origen puerto, porque llegamos a un momento de cosecha en el que prácticamente no quedaba nada en los almacenes. Lo que hay en los almacenes es muy variable y es muy difícil ponerle precio a todos los pequeños montones que hay en cada uno de lo que hay en las fincas o en manos de los almacenistas, pero el sector no debería estar huérfano de precio, debería de haber un precio, por lo menos, o a lo mejor para una referencia de un cereal en el puerto, y que cada uno luego articule su venta con un más o un menos con respecto a ese trigo en puerto. Que se sepa lo que está saliendo un precio de un trigo, un maíz, una cebada de un puerto de Huelva, por ejemplo. Porque esa información sí se tiene. La última que te hago. No sé si... Sí, perfectamente. ¿Cuál es tu opinión, Ignacio? Pero no, estoy de acuerdo. Ahora mismo la lonja de Córdoba no emite precios. Yo creo que hay un susto bastante importante, opino yo, de no pillarse los dedos, ¿no? Porque hay volatilidad, ¿no? Y te pregunto una cosa y ya termino y no pregunto más. ¿De Canadá qué información tienes y trigo duro?
Canadá está sembrada y le queda todo un ciclo productivo, ¿no? Te queda todo el mes de julio y todo el mes de agosto. No soy especialista en trigo duro en el equipo, eso mis compañeros tienen una información más puntual y normalmente incluso viajan a Canadá cada verano, más bien sobre todo durante el mes de agosto, finales de agosto, que es cuando se tiene una foto mucho más completa, ¿no? Es temprano para saber lo que va a pasar en Canadá, tanto en calidad como en cantidad, es temprano. Sí, es verdad que el trigo duro, la información que se tiene a nivel europeo, es que las lluvias que hemos sufrido también nosotros, hemos sido beneficiados a finales de mayo, principios de junio, igualmente han caído con bastante desorden en Italia, en Francia, y la calidad de esos trigos duros franceses, italianos e incluso griegos no son las mejores del mundo. Entonces, falta calidad. Es verdad que el trigo duro nuestro andaluz tampoco está para tirar cohetes en términos de calidad, pero aquel que tenga trigo duro de calidad, pues que sepa que falta calidad en Europa. Cantidad en esos países no hay problema, pero falta calidad. Celestino, me parece que tienes cara de querer preguntar algo, decir algo. Te he despertado. Enhorabuena por la exposición que ha hecho. Y no quería preguntarle nada, pero ya sí se lo pregunto. Respecto a los aceites vegetales, que tiene bastante más información que en el trigo duro, en tu exposición me ha parecido verte alcista. ¿Te atreves a decir algo? Digamos que están en un nivel de precio que poco recorrido le queda de bajada, vamos a decir. Entonces, cuando para abajo no pueden evolucionar mucho, y hemos visto, por ejemplo, en el caso de girasol, que hay 50 millones de toneladas previstas de cosechar en agosto, septiembre, octubre, y que están todas en el campo, pues pueden ocurrir cosas, ¿no? Pueden ocurrir cosas. Entonces, ¿sí o no? Podría mejorarse de precio. De hecho, he apuntado también que a final de agosto vamos a tener un momento muy delicado de disponibilidad de girasol en Ucrania. Esto, paralelamente, hay que decir también, en honor a la verdad, que cualquier señor que sea dueño de un lote de aceite de girasol en Ucrania, un lote que puede ser una cisterna, o hay quien tiene 1.000 toneladas y hay quien tiene 5.000 toneladas, esos señores no duermen, porque un cohete que le llegue, un misil que le llegue a un montón de trigo, provoca problemas en una parte del montón, pero un misil que llegue a un depósito de aceite de girasol, si hay 1.000 toneladas, ese señor pierde el equivalente, o sea, lo pierde todo. Lo pierde todo. Entonces, Ucrania no puede acumular aceite de girasol, no puede hacer una logística correcta y todo el aceite que está produciendo inmediatamente lo está exportando. En camión están llegando los camiones cargados desde Ucrania, están llegando a toda la península, están llegando a toda Europa. Hay pánico de tener aceite, sobre todo aceite. La semilla no es tan difícil de guardar, no tan peligrosa, vamos a decir. Entonces, ese pánico está generando una presión de oferta que nos lleva también a una situación en la que el precio de girasol le cuesta subir, porque siempre hay otro ucraniano que te manda otro barco. ¿Alguien más? Alfonso Moreno. Pedro, darte la enhorabuena por una exposición tan brillante y me gustaría saber tu opinión. Ha hecho un análisis retrospectivo, sobre todo de los años anteriores, pero a mí me preocupa la evolución que ha habido y es sorprendente que la producción a nivel mundial año a año se ha ido superando y batiendo récords, pero también el consumo a nivel mundial se ha ido superando y batiendo récords, incluso con una pendiente, una aceleración mayor a los consumos. ¿Cómo ves la agricultura dentro de 10 años? Porque este es un tema que puede ser preocupante. Yo soy agrónomo y agricultor, yo tengo que verla de forma optimista, si no me entra la depresión, ¿no? Bueno, pero pues te hago la pregunta cómo puede influir, porque las tensiones, por ejemplo, sí, que es la cuenta aritmética, están por un lado las producciones, por otro lado están los consumos, y ha hecho un análisis muy bueno de los stocks mundiales, cómo han ido descendiendo y quién lo está acaparando. Esos stocks mundiales, ¿dónde piensas que puede saltar niveles de pánico, ¿no? Porque
porque ahí empiezan a saltar, y lo hemos visto a lo largo de la historia, de las materias primas, que cuando los estados mundiales bajan, los precios se disparan. Sí, un ejemplo se vivió en... Muchas gracias, Alfonso, por tu intervención. Un ejemplo, yo creo, muy claro se vivió en los últimos días de febrero del año 2022 y del mes de marzo, ¿no? De pronto, una cadena de suministro que estaba súper engrasada para que maíz, trigo, cebada, girasol, sobre todo aceite de girasol, saliera de Ucrania y abasteciera mercados europeos, también asiáticos. De un día para otro, toda esa cadena de suministro se cortó. Había muchos países exportadores, pero todos los contratos que estaban hechos sobre esos orígenes no pudieron sustituirse hasta varias semanas después, y provocó una tensión que, de forma monetaria, provocó, por ejemplo, el aceite de girasol pasara de 1.500 a 3.000 dólares en cuestión de horas, en cuestión de días. En los maíces y cereales se tocaron precios en Huelva de 400 euros por tonelada de maíz salida a puerto, con precios que hace 3 años estaban en 170. O sea que ese pánico que se vivió se monetizó duplicando el valor de los productos, ¿no? Digamos que tú me preguntas, como agricultura en general, estamos viendo que la agricultura está dando muchas alegrías de otros cultivos, probablemente no tanto de cereales o oleaginosas, pero aquí hay muchos agricultores cultivando olivar en seto con unas condiciones hoy de precio extraordinarias, y ha habido otras opciones para cultivar otro tipo de frutas con que están dando, francamente, muchas alegrías. Cereales y oleaginosas son commodities, y producir commodities en Andalucía y competir con países donde hay agricultores que tienen 50.000 hectáreas, 100.000 hectáreas, 80.000, es difícil. Pero bueno, nos quedan apostar por la calidad, hacer, digamos, una organización de la producción y centrarnos en hacer trigos duros de mucha calidad, y probablemente seamos capaces de hacer los mejores trigos duros del mundo. Y eso tiene un valor, y el año pasado se valoró muy bien, a 500 euros por tonelada. Muchos de los que estáis aquí probablemente pudo vender trigo duro, y a 400 se vendieron trigos blandos, ¿no? Y hay que explorar las posibilidades que tiene la región y enfocar o organizarse con la industria, que es algo que también hemos hablado muchas veces con los operadores como vosotros. La industria necesita estándares para poder integrar en sus procesos productivos. Pues no tengo 23 toneladas de un trigo de muy alta proteína, tengo por lo menos 10.000 toneladas iguales para poder hacer un trigo que me permita hacer una harina de alta calidad. Y entonces ir de la mano del industrial y tratar de explorar en la región qué es aquello que mayor valor añadido tiene. No huir de productos más o menos del montón, ¿no? Eso serían, a mi juicio, mi humilde opinión sobre algunas estrategias, ¿no? Mira, perdona. Has dicho una frase en tu exposición que en relación a la oferta a la producción de trigo con la demanda que hay, no sabemos producir o hemos sido torpes a la hora de producir trigo o cereal en general. Sin embargo, hasta el año pasado, y por motivo de la guerra de Ucrania, hemos tenido restricciones a la hora de sembrar. Hemos tenido unas retiradas obligatorias y hemos tenido una serie de restricciones a la hora de producir o de darle toda la capacidad a nuestro cultivo, a nuestro campo, a nuestras fincas, ¿no? Sí. No sé si eso lleva a marchamo porque tú has hablado del pasado y nos has estado contando unos históricos y nos has dicho unas proposiciones. No sé si se va a volver a las restricciones de trigo, o cómo lo veis vosotros, de trigo, de retirada en nuestras tierras, o si esa capacidad o la política agraria común ha sido fallida, o cómo ves tú el tema porque no ha sido algunas veces decisión nuestra. A nosotros, además de eso, tenemos unas restricciones a nivel de fitosanitarios, tenemos unas restricciones a nivel de abonos, no tenemos libertad de echar el herbicida que queremos, o no tenemos libertad
de extenso, porque estamos en unas políticas medioambientales que prácticamente nos están asfixiando. No sé si tú, que estás más metido en el tema, eso a futuro, ves que esas cositas se puedan corregir o seguiremos siendo torpes a la hora de producir. Bueno, muchas gracias. Yo, la verdad es que la reflexión la hago también a título también como agricultor, que soy de algunas parcelas en Carmona, y también sufro el tener que dejar parte de la finca cultivándolo o bien de leguminosas, que además antes no se podían tratar, un verdadero fastidio, ¿no? Lo que vino el año pasado bien, efectivamente, fue hacerle ver a la Unión Europea, a la Comisión, que había que utilizar toda la superficie que se pudiera en Europa, ¿no? El discurso de no sembrar ese 5 o 10%, yo creo que viene de antes, ¿no? De cuando sobraban muchos cereales en Europa estructuralmente, pero a lo mejor es que no se le han, en Bruselas no han visto los balances mundiales. Es verdad también que esto es un balance mundial, o sea que esto no es solo internamente la Unión Europea es sedentaria de trigo. Pero bueno, es un valor añadido que tenemos los agricultores, ¿no? Y lo que deberíamos de luchar es porque no nos volvieran a quitar el poder sembrar ese 5% de las fincas, ¿no? Y de poderlas sembrar con todas las herramientas que tengamos, usando, si hace falta, un herbicida o un abono, lo que sea, no teniendo que hacer producciones ecológicas, ¿no? Eso ahora mismo se ha normalizado. No sé si no se ha quitado, ¿no? En la PAC del año 2023 no se ha corregido, se ha mantenido como el año pasado, ¿no? Yo por mí me apunto. O sea, que en la medida que nosotros podamos explicar esto a alguien que tome la decisión, pero nosotros no participamos en esa decisión. Sí, pero yo lo veo perfectamente defendible. O sea, que el mundo necesita trigo. De maíz tiene que, no sé, depende. También el maíz está muy concentrado en menos países. Pero el balance mundial de trigo es cada vez más corto. Y los trigos no tienen los techos de producción que tiene el maíz, ¿no? Entonces, si esto se le explica a la Comisión, por los órganos, a lo mejor la SAJA es buena interlocutora para eso. Oye, pues se está detectando. Estos datos que yo presento aquí vienen del Ministerio de Agricultura americano, o sea que son datos públicos y gratuitos para todos. La Comisión lo están usando también. Oye, y a nivel de operadores, ¿qué se opina de la política europea superambientalista? ¿Se ve razonable en relación a todas las cosas que hemos estado hablando ahora mismo? Pues nos preocupa muchísimo. La supervivencia de la agricultura en Europa está en entredicho, yo creo. Nos preocupa muchísimo. Yo creo que va en la misma línea de discurso, ¿no? Tenemos que abogar por producir y al mismo tiempo respetar, como nadie más, ningún urbanita va a respetar más el medio ambiente que un agricultor que también está cultivando su finca, ¿no? Pero que duda cabe que hay que producir, ¿no? Que tendríamos que evitar que se tomen decisiones que parece que están ahí en algunas votaciones muy cercanas, ¿no? Que puedan llevar a que esto sea poco más o menos que un zoológico, ¿no? La superficie de la Unión Europea, ¿no? Por supuesto que los operadores de materias primas, nosotros también nos incluimos, los cerealistas, los que venden maquinaria, los agricultores, todos están, supongo, alineados con producir. ¿Alguna persona más? Pues yo creo que no. Muchísimas gracias, Pedro. Ha sido, a mi juicio, espectacular la conferencia que has dado y la verdad es que yo miraba, no se sentía una mosca. Estaba todo el mundo sentado en la silla, asimilando las cosas que tú decías y que verdaderamente yo creo que has tocado la tecla de lo que está ocurriendo, sin duda. Y en fin, lo que hace falta es que esto se reconduzca a una situación estable en el tiempo que sea. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Y detrás, la terraza que tenemos,